Entonces vamos a ver el uso de Thinkorswim, pero en el cel. Es decir, podemos usar entonces Thinkorswim en la laptop, podemos usar Thinkorswim en una computadora, podemos usar Thinkorswim en una PC, es decir, o bien podemos usar Thinkorswim en una, por ejemplo, en una tablet, en un iPad, en un iPhone, en sistema Android. Podemos usarlo en cualquier dispositivo electrónico. Hay aplicaciones de Thinkorswim tanto para Android como para sistema iOS o, bueno, lo que maneja Mac. Y también hay aplicaciones para tabletas, repito, o para celulares. Además de la aplicación que está para la descarga en PC o laptop, ya sea que la laptop sea sistema Windows o sea sistema Mac. Entonces, afortunadamente existe Thinkorswim, a diferencia de otras plataformas, existe Thinkorswim para cualquier tipo de aplicación. Nosotros lo que vamos a hacer es, en esta clase, ver el manejo de Thinkorswim, cómo comprar y vender opciones financieras y acciones en Thinkorswim en el celular y cómo cómo configurar la plataforma poniéndole promedios móviles y soportes y resistencias. Que, ojo, es muy diferente a cómo se hace en la computadora. Lo que aprendemos en el curso de cómo ponerlo en la computadora, bueno, es muy diferente en el celular. También cabe mencionar que si bien el celular no sustituye a lo que se ve en la computadora, sí es un buen complemento, sobre todo cuando no podemos estar pegados en la computadora y estamos trabajando y necesitamos cerrar una operación, por ejemplo, o abrirla con una buena oportunidad que vemos por ejemplo, de un call o de un put en opciones financieras o de acciones, bueno, podríamos ocupar el celular sin ningún problema. De hecho, muchos inversionistas, déjenme decirles que ya utilizan más el celular o la tableta que la computadora. ¿Cuándo? Pues cuando un inversionista se siente listo para dar ese paso a usarlo más en el celular que en la computadora. En la computadora, por supuesto que se pueden hacer muchos más análisis de los que se hacen en el celular, pero en el celular lo que vamos a aprender es hacer las operaciones, es decir, cómo comprar y cómo vender. Los análisis siempre se recomendarán hacerlos más en la computadora, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ustedes no lo hagan, prefiero que no lo hagan en el celular en este momento en vivo, que no lo hagan en su celular, mejor pongan atención acá. Y si gustan ir pues haciéndolo, replicándolo en su cel, pueden hacerlo. Pero lo ideal sería que pusieran la atención en la pantalla para que vean cómo son los datos, ¿no? Qué es todo lo que vamos a configurar. Entonces, inicialmente, ya sabemos que podemos poner, por un lado, Paper Money, que es el sistema en demo y que aparece en color naranja en la parte de abajo, o podemos poner el Live Trading en vivo, con dinero real, operar realmente. Y eso aparece con color verde en la parte de abajo. La contraseña, el usuario y contraseña, es el mismo exactamente para los dos sistemas, ya sea el Paper Money, el demo, o el real, Live Trading. Yo voy a meter los datos de su servidor. El password en este caso, ya metí el usuario. Déjenme quitar porque se ve ahí lo que estoy poniendo. déjenme quitar. Ya me di cuenta que se está viendo ahí las letras. Entonces, un segundito. A ver, me dicen si se ven las letras, por favor. No se está viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Las letras iniciales y los números iniciales en el usuario, sí. Ajá, pero abajo en la contraseña no se ve que estoy escribiendo, ¿verdad? No se ve que No, estoy... no se ve, Alfredo. Ok. Nada más se ve la palabra password. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, porque es por seguridad, ¿no? Obviamente, si no se llega a ver. Bueno, ahí ya metí la contraseña y ahora, pues, entramos, ¿no? Normalmente. Ustedes, si todavía no tienen abierta la cuenta real, pueden entrar en Paper Money sin ningún problema. Y es la misma configuración y el mismo mecanismo para operar con opciones y con acciones del que vamos a ver para la cuenta real. Es exactamente igual a esa Paper Money o Live Trading. Entonces, vamos a tener que en la pantalla inicial, ojo, yo estoy a través de un Motorola, que es un sistema Android, no importa qué teléfono tengan, pero es un sistema Android. Es
prácticamente el mismo tipo de pantalla para iPhone, ¿sale? Que quede bien claro. Vamos a usar lo mismo y ya diré cuando cambia un poco en iPhone contra el sistema Android. En este caso, cuando entramos con usuario y contraseña, abre esta pantalla inicial, en donde en la parte de arriba, si vamos desglosando en la parte de arriba dice Watchlist, después dice Balances, después dice Top Positions, después dice Órdenes, Alertas y Mensajes. Y trae más filas, como noticias, inclusive televisión, cuando está en tiempo real, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde y a veces hasta después de las 3 de la tarde, horario de México, horario de Nueva York de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde todavía se ve en algunas ocasiones la televisión directo, puede ser de TD Ameritrade o de CNBC. Por último, por ahí unos chat rooms, es decir, algunas personas que escriben en los chats acerca de sus operaciones que están haciendo, acerca de algún comentario de noticias, etcétera. ¿Sale? Y por último, acá abajo dice logout. Logout es para salirse de la aplicación. No es necesario que estén entrando y saliendo todo el tiempo. Ustedes pueden, por ejemplo, salirse de la aplicación. Bueno, más bien, en su celular, entrar a otra aplicación y regresar a esta misma. A veces nos pide de nueva cuenta la contraseña, a veces no. Depende cuánto tiempo estuvieron sin usar la aplicación. Muchas veces como que se pasma y hay que meter de nuevo la contraseña. Pero ustedes pueden cambiar, por ejemplo, a WhatsApp, a Facebook, a otra aplicación dentro del celular, hacer una llamada y seguirían dentro de Thinkorswim si es que el sistema no se pasmó. Muy bien. En la parte de lo que nos interesa ahorita, para empezar a ver primero cómo configurar nuestros soportes y resistencias y cómo configurar, por ejemplo, promedios móviles dentro de los gráficos de Thinkorswim, lo que vamos a hacer es entrar a esta parte de arriba que dice Watchlist. Ahí le vamos a dar un clic en los Watchlist. Le damos un clic. Y ojo, chicos, aquí aparecen los Watchlist en la parte de arriba. Aparecen los Watchlist de los que ya creamos de acuerdo al link que les pasé, los que creamos en el curso. ¿Se acuerdan que prácticamente son 3? Prácticamente es el watchlist de call, otro watchlist es de put y otro watchlist es de acciones. ¿Sabe? Aunque ustedes pueden meter otros watchlists, le voy a dar aquí un clic y entonces yo tengo ahí watchlist de call, que son los que normalmente ocupamos, el watchlist de call, el watchlist de put, acá abajo, el watchlist de put, y también tengo otro watchlist que es de acciones. Son los 3 que ocupamos normalmente en el curso. Claro que tengo otros watchlists, ¿sale? Que he estado creando al paso del tiempo. Ustedes pueden meter muchos watchlists y ocupar nada más los que requieran en la pantalla, ¿sale? Por ejemplo, si quiero nada más ocupar el watchlist de call, entonces me meto solo a call, le doy ahí un clic y me aparecerá solo los calls que tengo en ese momento en el watchlist. No necesariamente que estén comprados. Recuerden que se puede mandar a watchlist. Es como un carrito de compras sin que ya hayamos comprado los contratos. Por lo pronto, me voy a regresar a los de acciones. Les vuelvo a dar clic aquí y entonces me voy a acciones. Y aquí en acciones, chicos, también recordemos que tengo las acciones que metimos también en el curso, un listado de acciones. Normalmente las más ocupadas por ustedes o por su servidor, en cuanto a las que seguimos para compras y ventas, ya sea de acciones o de opciones. Pueden ir metiendo más también aquí. Si ustedes meten acciones en Thinkorswim en la plataforma de su computadora o de su laptop, les va a aparecer aquí en el celular. Si lo meten dentro de, del celular, meten alguna otra acción, adicionan acá hasta abajo alguna otra acción, entonces también les va a aparecer en la computadora. Se replica. Lo que ustedes hagan en el celular, se replica en la computadora. Y lo que hagan en la computadora, se replica en el celular. Entonces, voy a meter, por ejemplo, aquí en el celular, otra acción. Bueno, ¿cómo lo hago? Le doy clic aquí en el lapicito que está acá arriba. Un clic.
y me dice que busque alguna acción. Por ejemplo, esto es para editar de las acciones que ya tengo. Y si quiero eliminarla, bueno, pues nada más, por ejemplo, busco la acción de Ford, le doy una F, y ahí está la acción de Ford, ¿sale? Si no la tengo, me la va a adicionar a mi watchlist. ¿Cómo la adiciona? Bueno, le doy aquí donde dice Option Chain. Le doy un clic en Option Chain. Y bueno, va a aparecer el listado de opciones. Ese ahí no, porque ese ya lo tengo. Esta acción ya la tengo porque está aquí, no está con símbolo más. Cuando ya tengo la acción que yo estoy buscando en mi watchlist, aparece de esta forma unas rayitas y una palomita. Si ya está, entonces ya no tengo que adicionarla, ¿sale? Ya sé que está en ese momento. Si no está, para adicionarle le pongo, por ejemplo, quiero adicionar la acción FXI, bueno, es un ETF, pero una acción como Fingu, Banco de Montreal, Fingu. Entonces simplemente le doy clic en el símbolo más, y abajo dice de hecho que fue añadido al watchlist y aparece ahora otra vez como Ford, aparece unas rayitas y una palomita. Bueno, eso quiere decir que ya se adicionó a mi watchlist. Para ver que ya, para asegurar que se haya adicionado, le pongo un clic en esta palomita de arriba que dice Watchlist Editor, le doy un clic a esa palomita y voy a buscarla en la parte de abajo. Y ahí está, Fingu, no la tenía anteriormente. ¿Sabe? Entonces, otra forma de agregar es ponerme aquí en la lupa, le doy un clic, busco la acción que quiero adicionar o un ETF. Por ejemplo, quiero el ETF del oro, IAU, uno de los ETFs que existen del oro. Y entonces le doy clic ahí en IAU. Ahora me avienta la gráfica de IAU, del ETF del oro, de iShares. Bueno, lo que quiero es agregar este ETF. ¿Cómo lo agrego a mi watchlist? Le doy un clic aquí en esta estrellita y que tiene aquí un cuadrito con un símbolo más. Le doy un clic. Este ETF yo ya lo tenía dentro de mi watchlist porque aparecía el símbolo más. Ahorita me aparece el símbolo menos. Es decir, ya lo quitó de mi watchlist. Si le vuelvo a dar un clic, bueno, más bien cuando está en símbolo más, quiere decir que lo quiere agregar al watchlist. Le voy a dar símbolo más y vamos a ver qué aparece acá abajo. Me dice que ha sido añadido a mi watchlist el IAU. Si le vuelvo a dar clic en la estrellita, bueno, me dice que ha sido removido de mi watchlist. Entonces son varias formas que tengo de agregar o de remover de mi watchlist. Por lo pronto voy a agregar este, por ejemplo. Si está en el símbolo más, quiere decir que no está. Si la estrellita tiene el símbolo más, entonces le doy un clic ahí y me dice que ha sido añadido a mi watchlist. ¿Cómo lo reviso? Me regreso al watchlist. Simplemente me voy hacia atrás, me voy hacia la parte de atrás y veo que en el watchlist de acciones ahora ya tengo también el IAU. ¿Sabe? Ya está el IAU. Arriba de ese tengo el que acabo de meter también, que es del Banco de Montreal, FNGU, el IAU, y así puedo seguir agregando acciones infinitamente. No tiene un límite para agregar acciones Thinkorswim. Y también puedo eliminarlas. ¿Cómo? Ya lo vimos. Por ejemplo, no me gusta el ETF la acción de Coin, ¿no? Suponiendo. No la quiero tener en mi watchlist. Selecciono Coin, le doy un clic y arriba me aparece esa estrellita con el símbolo menos. Entonces le voy a dar en la estrellita con el símbolo menos y me dice que Coin ha sido removido de mi watchlist y ahora ya está el símbolo más, si es que lo quiero agregar. ¿Sale, chicos? Si me regreso al watchlist, no va a estar entonces Coin ahora. Ya no está Coin. ¿Sale? Pero no, pues me equivoqué y lo quité y sí lo quiero tener. Bueno, pues lo meto de nueva cuenta Coin. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Le puedo dar clic en la lupa
o en el lápiz. Si le doy en el lápiz, ya sabemos, puedo escribir aquí coin, aquí en search, escribo coin, y en el símbolo más le doy un clic. Y al aparecerme esto, ya se agregó a mi watchlist. ¿Sale? Entonces, nada más para confirmar, le tengo que dar clic aquí en esta palomita. Busco mi watchlist y ya tengo coin hasta abajo. Oye, pero no lo quiero hasta abajo, lo quiero aquí abajito del SPY o abajo del triple Q. Coin lo quiero abajito del triple Q. ¿Cómo lo subo abajito para que esté acá? Bueno, pues otra vez aquí clic en el lapicito, y busco dónde tengo coin. Coin lo tengo hasta abajo, en el orden en el que estaba, hasta acá abajo. Pongo mi dedo en estas 4 líneas, pongo mi dedo y empiezo a subir mi dedo sin quitarlo de la pantalla del celular. Empiezo a subir mi dedo hasta llegar a donde lo quiero. Por ejemplo, lo quiero abajito de triple Q, entre triple Q y giro. Lo quiero aquí. Entonces, pongo mi dedo, empiezo a moverlo hacia arriba, y lo pongo abajito del triple Q, ¿sale? Sin quitar el dedo de la pantalla. Y en ese momento, nada más para confirmar, recuerden, le den aquí, si no, no se los vuelvo a poner, si se salen de esa pantalla sin darle clic en la palomita, le damos clic en la palomita y ya nos lo puso a donde lo queríamos. Aquí está ahora coin, no está hasta abajo, está arriba. Y así podemos también estar moviendo las acciones conforme las vayamos queriendo, porque muchas veces en las primeras son las que para nosotros consideramos más importantes para comprar o vender, ¿vale? Ya sea acciones u opciones. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo agregar acciones en mi listado del watchlist. Puedo también esto agregarlo en el celular y aparecerían en automático, puedo agregarlo en la computadora, en mi ordenador, y automáticamente aparecerían en mi celular o en mi tablet. Pero en este caso, exclusivamente estamos viendo el celular. Me voy a regresar una pantalla y ahora, ¿cómo edito promedios móviles o cómo pongo promedios móviles y quito? ¿Y cómo pongo soportes y resistencias? Me vuelvo a meter al watchlist. En el watchlist voy a seleccionar cualquier acción. Con que lo haga en una acción, aparecerían esos promedios móviles y aparecerían los soportes y resistencias en todas las acciones. No necesariamente tengo que hacerlo por cada gráfica que yo vea. Con que lo haga en una gráfica de cualquier acción o ETF, aparecerían todos, ¿sale? Por default. Entonces, voy a meterme precisamente en cualquiera. Voy a meterme, por ejemplo, en la primera, en Google. Ahora, yo ya tengo aquí trazados unos promedios móviles que ahorita vamos a ver cómo los quitamos y cómo los ponemos, ¿sale? Por lo pronto, recuerden que hay temporalidades en las gráficas. Estas temporalidades aquí en el celular aparecen en esta parte izquierda que dice una T en circulito y dice un día, 5 minutos. Si yo le doy ahí un clic, pues puedo ver otras temporalidades que ya tengo por default y puedo agregar o quitar temporalidades. ¿Sale? Recuerden que para intradía buscamos normalmente 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos o 30, ¿no? Para operaciones intradía. Y también podemos buscar en 1 hora, en velas de 4 horas, en velas diarias, semanales o mensuales para más mediano plazo y largo plazo sobre todo. Pero yo lo que voy a hacer en este momento es ver cómo configuro temporalidades. Le doy aquí donde dice Time Frame, en Time Frame, un clic, y puedo agregar alguna otra temporalidad, ya sea para operaciones intradía o de más largo plazo, por ejemplo, diarias. Entonces, en operaciones intradía, otra vez le doy porque se me movió ahí el celular. En operaciones intradía le voy a poner, por ejemplo, un intervalo de velas que cada pantalla dure un día o dure más tiempo, ¿sale? Puedo poner que dure semanas, diarias, 2 días la pantalla, que las velas se vean en la pantalla durante 2 días, o 3 días, o 4 o 5 días, la cantidad de días que yo quiera, ¿vale? Por lo pronto le voy a dejar nada más de un día para que pues no se me hagan muy chiquitas las velas y no esté pasando muchas pantallas para llegar a la pantalla actual.
Entonces le voy a dejar días. Pero podríamos poner cualquier cantidad de días en la pantalla. Ahora, en cuanto al periodo, le voy a poner, por ejemplo, un periodo de cada vela, que cada vela me represente, aquí dice 5 minutos, pero le puedo agregar que sean velas de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15. Normalmente puedo poner las que están aquí. ¿Puedo poner una temporada de 18 minutos cada vela? No, porque normalmente son números cerrados. ¿Sale? Del 1 al 5, si hay 1, 2, 3, 4 minutos, 5. Y hasta después del 5, cada vela pues duraría de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, y luego 30 se brinca, y luego 1 hora y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, de hecho, arriba, como pueden ver, está cambiando la temporalidad de cada vela. Cómo se ve diferente cuando entra una temporalidad u otra. ¿Sale? Por último, pues le doy aquí un clic. Caray. Le doy aquí un clic si lo quiero agregar a favoritos o no. O sea, que ya me aparezca para siempre en los que tengo ahí en el listado, mientras no lo quite de favoritos. Si lo quito de favoritos, pues me va a desaparecer esa parte. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, otra vez, yo voy a agregar ahora una temporalidad de velas diarias, o sea, en la pantalla que sean diarias, pero que cada vela dure, por ejemplo, me dure 3 minutos, ¿sale? Por poner alguna temporalidad. Y voy a dejar que esté en favoritos. Actualmente no lo tengo, esta temporalidad. Acá no la tengo. Entonces le voy a dar aquí un clic y ya me la agregó a favoritos. Si me paso aquí a favoritos, le doy un clic, aparecen las que ya tenía yo por default, más las que yo voy agregando. ¿Dónde está la temporalidad de 3 minutos? Está acá abajo. Si quiero que esté hasta arriba en orden de temporalidad de velas, bueno, pues los 3 minutos tendría que jalarlos de aquí hacia arriba. Recuerden, en estas 5 líneas, pongo mi dedo y empiezo a jalarlo hacia arriba, sin quitar el dedo de la pantalla. Ahí 3 minutos está 1, 2, y lo pongo ahí. Y ya me lo pone más en orden, ¿sale? Para ordenar sobre todo las temporalidades. Muy bien, por ahí tienes una pregunta, Miguel. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buen día a todos. Cuando estamos en la herramienta, en la computadora, no te pide poner favoritos, ¿no? Tú lo creas y ya te lo incluye en el listado. Es correcto, Miguel. Al crearlo ahorita en el teléfono, sí te pide marcarlo como favorito. Aquí sí, porque si no lo marcas como favorito, tendrías la temporalidad, pero una vez que te salgas de esa pantalla, te quita esa temporalidad. No te la deja ahí por default. Tienes que marcarla como favorito para que aparezcan los favoritos. ¿Sale? Ok. Muy Listo, bien. gracias. Muy bien, no, ¿de qué? Entonces, eso es en cuanto a temporalidades. Ya sabemos cómo poner una u otra. Yo me voy a regresar a la de 5 minutos, ¿vale? Que es una de las que ocupo para operaciones intradía. Ya sabemos eso. Ahora bien, voy a ver cómo pongo promedios móviles y cómo quito. Y cómo pongo soportes y resistencias y cómo las quito también. Bueno, me voy a la parte que dice, le doy un clic en la pantalla negra, en cualquier parte de la pantalla negra le doy un clic. Y me saca a la derecha, un clic con mi dedo, bueno, vamos, un dedazo. Y entonces en la parte izquierda me sale esta franja de pues algunos dibujitos. Sale un símbolo por aquí de velas, otro, un matraz, un ojito, una especie de cursor de gráfico, unos como libritos, hay unos cuadritos y un lápiz. Bueno, para poner promedios móviles inicialmente, lo que vamos a hacer es darle clic en el matraz. ¿Sale? La parte de arriba de los gráficos es para ver si quieres gráfico de velas, o gráfico de líneas, o gráfico de barras, o gráfico de cualquier otra cosa. ¿Sale? Pero nosotros ya sabemos que ocupamos gráfico de velas japonesas. Eso lo vamos a dejar. En el caso del matraz, que está bajito, matraz de laboratorio, bueno, le vamos a dar un clic y ahí es para configurar estudios, como los promedios móviles. Recuerden que al final los promedios móviles es un estudio. Es un estudio de una teoría que de hecho vimos en el curso. La teoría de famosos promedios móviles. Simples, además, porque hay diferentes tipos de promedios móviles. Entonces le voy a dar un clic ahí en el matraz, con mi dedo, y entro. Yo ya tengo varios promedios móviles, chicos. ¿Sale?
Pero les voy a enseñar a agregar promedios móviles, a ponerlos y a quitarlos. En este caso, yo tengo 4 diferentes móviles. Sabemos que ocupamos nosotros diferentes promedios móviles. En las clases, en el curso, se explicó que era el promedio móvil de 8, el promedio móvil de 20, el promedio móvil de 50, el promedio móvil de 200 y el de 2000. ¿Sale? Cada uno de ellos tiene diferentes colores, que ahorita vamos a ver. Pero también sabemos que cada uno de ellos nos ayudan para la operativa en ciertas cuestiones, en corto plazo, mediano plazo o largo plazo. De hecho, todos nos ayudan en todos los plazos, pero hay unos que nos ayudan, unos promedios móviles que nos ayudan más en unos y más en otros, o menos en otros. Ahora, en el caso del celular, chicos, no vamos a meter, y repito, no vamos a meter el promedio móvil de 2000. Solamente vamos a meter los primeros 4 promedios móviles exclusivamente para el celular. Para la computadora sí vamos a dejar todos los promedios móviles. Oye, Alfredo, ¿pero qué no se replica si tú quitas un promedio móvil de aquí? ¿No se replica en la computadora? En el caso de los estudios, no, chicos. En el caso de los estudios, como los promedios móviles, si ustedes ponen algo en el celular o lo quitan, solo es para el celular. En la computadora no van a... Lo que quiten de aquí de promedios móviles o poner, no va a estar replicado en la computadora. Ahí se va a quedar. ¿Sabe? Ahí sí no se replica. Ni se quitan ni se ponen. Si ustedes quitan o ponen en el celular o en la computadora. Bueno, entonces, nosotros no vamos a meter el de 2000 porque la gráfica se hace muy... Si metemos el de 2000, la gráfica se hace, las velas se ven muy chiquitas, porque también busca el promedio móvil que aparezca en la pantalla, busca el sistema en el celular. Entonces, lo que vamos a hacer es no ponerle en el celular, no poner el de 2000, ¿sabe? Solo vamos a dejar los 4 primeros. El de 8, 20, 50 y 200, porque si no, repito, la pantalla de la gráfica se vería muy pequeñita, porque buscaría aparecer el 2000 y normalmente el 2000 está muy abajo o muy arriba, no está cerca en grandes ocasiones, sobre todo en velas diarias, por ejemplo, y se va a ver muy pequeñas las velas y la pantalla. Entonces, vamos a quitar el de 2000 y vamos a dejar todos los demás. Bueno, entonces, yo tengo el promedio móvil de 8, el de 20, el de 50 y el de 2000. ¿Cómo ponemos o cómo quitamos? Primero, ustedes en teoría no tienen los 4 promedios móviles, no los tienen. En la parte de arriba, entonces, no les, como yo lo tengo aquí, no les aparecería nada en esta parte de arriba, nada absolutamente. Aparecería, de hecho, aquí arriba la palabra categories, como aquí, y aparecerían todos los estudios, o sea, categoría del estudio. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar nuestro estudio. ¿Cómo lo buscamos? Pues ponemos la palabra como está aquí, Simple Moving Average. ¿Sale? Escribimos aquí en Study Search, Simple Moving, ya sea con mayúsculas o minúsculas, no importa eso. Simple Moving Average. Creo que no me lo dio con mayúsculas. Vamos a ver. Ahí está, simple. Sí, no importa con mayúsculas o minúsculas. Simple. Le pongo la palabra simple, ¿sale? Y empiezo a buscar hacia abajo dónde está el estudio de Simple Moving Average. Y aquí está. Hay otros tipos, cuando yo pongo la palabra simple, me busca todo lo que diga simple en los estudios, pero yo quiero nada más el Simple Moving Average. Entonces ahí le doy un clic. Le doy clic donde está el estudio de Simple Moving Average. ¿Sabe? Y cuando le doy clic, me aparece en la parte de arriba. Por cada clic que yo le dé, me va a aparecer en la parte de arriba. Ya le di 2 clics. ¿Se acuerdan que tenía yo 4 promedios móviles? Nada más. 1, 2, 3, 4. Bueno, los últimos 2 ya me los puso porque le di 2 clics con mi dedo a la palabra Simple Moving. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahorita. Si le vuelvo a dar otros 2 clics, ahora voy a tener 8. Vuelvo a escribir la palabra Simple. Y abajo, donde dice Simple Moving Average, le voy a poner otros 2. 1. Y le doy otro clic. Y aquí arriba, ahora ya tengo 8 promedios móviles. 1, 2, 3, 4 que tenía originalmente. 5, 6, 7 y 8 promedios móviles. ¿Sale? Entonces, yo
cada clic que le dé a la palabra, bueno, a las palabras Simple Moving Average o promedio móvil simple, me va a aparecer en la parte de arriba. Solo vamos a ocupar 4. ¿Sabes, chicos? Entonces yo ya puse 8 en teoría, suponiendo que no tuviera los primeros 4. ¿Cómo lo hago? Los quito. ¿Y cómo los quito? Bueno, pues simplemente le doy clic aquí en las bolitas para quitarlos, y le doy borrar una vez que aparezca ese color rojo. ¿Vale? Voy a quitar los 4 de abajo, que son los que no me sirven. Sí, adelante, Miguel, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Cómo identificas cuál de ellos es el de 8, el de 20, el de 50? No, ahorita los voy a configurar, suponiendo que no los haya tenido antes, Miguel. Ah, ok. ¿Vale? Pero puedo entrar en ellos. Ahorita vamos a ver cómo los identifico entrando en ellos. Entrando en ellos puedo saber cuáles. Pero ahorita los voy a configurar porque todavía no están por número. No se dan por default con esos números. Yo tengo que poner que sean de 8, de 20, de 50 y de 200. Yo tengo que poner los numeritos y los colores, de hecho. ¿Sale? Entonces, tengo ahorita... Perdón, es que como dijiste que ya los tenías tú, Sí. me imagino que ya están configurados, pero no se identifican desde la pantalla. No, desde esta pantalla no, pero normalmente me lo pone en el orden en el que yo quise ponerlos. O sea, tengo en el orden precisamente del número 8, 20, 50 y 200. En ese orden lo tengo, aunque puedo cambiar el orden. Recuerden, siempre con estas 5 líneas puedo moverlos hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí puede cambiar el orden, pero yo los tengo en ese orden. Pero ahorita vamos a ver cómo los tengo. ¿Sale? Cómo los tengo configurados. Sí, de nada. Tengo 5 entonces, tengo 5 promedios móviles aquí. Lo que voy a hacer es quitar el último. ¿Sale? Le doy un clic en la bolita, me sale esta línea roja o esta franja y le doy clic en el bote de basura. ¡Pum! Ya me lo quito. Solo tengo 4. Ahora bien, vamos a pensar que nada más tengo 1, chicos, ¿vale? Para hacerlo para todos. Voy a borrar, voy a borrar y dejo ese 1. ¿Sale? Voy a dejar en este caso este. Ahora, necesito, apenas estoy configurando el primero, ¿sale? Que jale este de Simple Moving Average. Y le doy un clic al engrane. A ese engrane le doy un clic. Y este, para mí, es el promedio móvil de 8 porque ya lo había configurado. Pero vamos a suponer que apenas estoy configurando. Por default sale el número 9. ¿Sale? Me parece. El número 9. Yo le tengo que cambiar aquí donde dice length, el número, y ponerle el que yo deseo. En este caso voy a crear el número 8. Entonces, ya sea que le ponga con menos o más, lo muevo hacia donde yo lo quiero. También lo puedo teclear. Porque imagínense poner el de 200, el de 200, tecleando, bueno, dándole clic aquí en el más 200 veces, está complicado, ¿verdad? O 196 veces, o las veces que sea. Entonces, también puedo meterme al numerito, dándole un clic al lado del número. Lo quito el número. Ajá, y le pongo el que yo quiero. En este caso quiero el 8, le pongo el número 8. Y entonces ya me aparece ahí el número 8. ¿Vale? Le doy un clic en la parte de abajo, en la palomita, y ya me apareció el 8. Ahora, todo lo demás se queda por default. En displays de decir 0, en mostrar señales de rompimiento falso, y mover A hacia arriba o hacia abajo, le dejamos up. ¿Sabe? Es decir, prácticamente es el precio del close, en el cierre de las velas, que es el que vamos a ocupar, no el del open, porque también podríamos poner el bajo, el close, el open o el high entre 2 o el high entre 3, etcétera. Trae ahí varias cuestiones. Vamos a dejar el precio de cierre, ¿sale? El close, que es el precio donde terminó la temporalidad de cada vela. Bueno, pues ahí donde llegó la vela. Entonces ahora, en la parte de abajo que dice Plot Settings, voy a configurar el color que yo quiero. Y recuerden que en el curso usamos ciertos colores. Ustedes pueden cambiarlos, chicos, ¿sale? Pero pues si nos guiamos con los del curso, podríamos poner que en el caso exclusivo del promedio móvil de 8, en el promedio móvil de 8, estamos hablando que es un color lila, ¿sale? Si yo le doy clic aquí en este recuadro, pues más o menos el color lila es este de aquí. El parecido al que uso en la computadora. Ahí le doy un clic y ya lo tengo. Ya no tengo que darle, chicos, alguna palomita o algo así, no me aparece ya nada. Ya en este momento ya está configurado. A menos que cambie el número o cambie el color o cambie alguna de las opciones que están aquí. Me regreso con esta flecha, me regreso y ya tengo el primer promedio móvil.
Ahora voy al de 20, 50 y 200. Le pongo aquí la palabra simple, que de hecho ya la tengo. Tomo aquí abajo el promedio móvil simple con mi dedo, le doy un clic y me va a aparecer aquí arriba, ya me aparece. ¿Sale? Ahora ya tengo este otro que acabo de meter. Le doy clic en el engrane para configurar. Ahora bien, en la configuración, en este engrane, entonces dejo todo lo demás, nada más le pongo aquí en length, le voy a poner ahora el número 20, ¿sale? Ya sea que le dé clic con mi dedo en el símbolo más o con mi dedo sobre el número, borro ese número y le pongo el número 20 acá abajo. ¿Sale? El número 20 ya me aparece ahí, ya no tengo, bueno, clic en la palomita y ya no tengo que mover nada en las opciones, nada más el color. Y el color en el 20, para nuestro curso sabemos que es el número blanco. ¿Sale? Le pongo este de aquí, por ejemplo. El color blanco. Mentira, el blanco es este de acá, este de aquí. ¿Sale, chicos? Es color blanco. Y me regreso. Me regreso en esta parte. Ya tengo el segundo promedio móvil configurado. Ahora me voy al tercer promedio móvil. Otra vez le doy aquí clic en Simple Moving Average. ¿Sale? Otro clic. Y tengo el tercero. Y de una vez voy a poner el cuarto para no estar haciendo la operación. ¿Sale? Ahí ya tengo los 4. Solo que lo tengo como me da por default los colores y el número 8. Yo tengo que darle clic en el engrane, ahora en el tercero, porque ya configuré el primero y el segundo, ahora el tercero, y es el promedio móvil. Me da por default el número 9, pero yo tengo que cambiarlo al número 50. Un clic aquí sobre el número 9, borro ese número, le doy clic en 50, me aparece arriba el 50, y le doy clic en la palomita. Y ya me aparece el 50. Ahora el color. Y el color ocupamos nosotros un color azul. Vale, ahí, perdón. Ahí ya me metí a otra parte. Aquí en esto, en el colorcito. Ok, ¿qué me está haciendo? SMA. Ok, ya está el color. Estaba dándole clic en otra parte con mi dedo. Ok, entonces en los colores selecciono el color azul. Normalmente el que ocupamos es este de aquí. ¿Sale, chicos? Normalmente este es el que ocupamos. Entonces le voy a dar ahí un clic. Y ahí está el color 50. Bueno, más bien el color que usamos en el curso del promedio móvil de 50. Y por último, vamos a entrar, me regreso acá arriba. Y vamos a entrar al promedio móvil ahora de 200. Le doy un clic en el engrane. Escribo aquí el número 200. 200, ay caray, le dejé 9, me quito el 9 primero, 200, un clic en la palomita acá abajo y me regreso con esta flecha. Ya tengo configurado, perdónenme, me faltó algo, me faltó el color en el de 200. Entonces tengo que darle un clic en el engrane. Un clic en el engrane, tengo el verde que está por default, pero tengo que cambiarlo al color que ocupo en el 200, que es el rojo. Y el rojo, voy a ocupar esta parte de acá, este de aquí arriba. Sí, adelante, Carlos, por favor. Alfredo, ¿ese es lo que está debajo del SMA donde estás eligiendo los colores up signal y down signal? ¿Son las velas? No. ¿El color de las velas? No. El color de esto que está aquí, up signal y down signal, son más bien cuando tú configuras una alerta, por ejemplo. Y entonces configuras una alerta para subida o bajada, una señal, y te pones sobre todo cuando está una flechita o un puntito, tú configuras cómo es. Pero eso es como cuando es un sistema de alertas, que para nosotros no lo vamos a configurar en este momento, ese sistema de alertas, ¿sabe? Es más bien para eso, doctor. Ya lo veremos más adelante en otras pláticas. Bueno, muy bien. Entonces, ya configuré el de 200, por eso nada más entramos a este que dice SMA, que es el Simple Moving Average, el color de 200 en este caso. Me regreso. Tengo que darle un clic en la palomita, si no se borra todo esto que hice. Siempre le tengo que dar un clic en la palomita, un clic ahí. Y entonces ya tengo configurados mis 4 promedios móviles, ¿sabe? Ojo, para cualquier gráfico. Este es el de Google, pero lo puedo tener para cualquier gráfico. Por ejemplo, si me regreso y busco el gráfico de Apple,
¿Sale? Le doy ahí un clic con el dedo. Y entonces también los voy a tener por los promedios móviles. Bueno, ahí tengo varios soportes que me estorban, pero me voy a meter, por ejemplo, en Facebook. Y en Facebook tengo 1, 2, 3 y 4 promedios móviles. ¿Saben, chicos? En el caso del promedio móvil de 8, lo que hice, le doy un clic en la pantalla oscura y me meto de nuevo a cuenta al matraz. Ahorita voy contigo, doctor. Ahorita ahí voy. No, es eso justamente lo que te iba a decir, la línea punteada en el promedio de 8. Ok. Sí, para el promedio, para ponerlo en línea discontinua, o sea, punteada, en el promedio de 8, recuerden que usamos una línea discontinua para que no se sature ahí nuestra pantalla, ¿no? Entonces, lo que hacemos es darle clic en el engrane y en la parte de plot settings, ojo, no le doy clic directamente en el cuadrito. No le doy clic en el cuadrito, le doy clic sobre donde dice SMA en cualquier parte, pero no en el cuadrito, en esta línea. Por ejemplo, le doy clic por aquí o por acá, donde sea. Le puedo dar clic donde dice SMA. Y entonces me avienta un recuadro, un submenú, que me dice, sobre todo aquí en estilo, en style, qué estilo quiero. Y esto que dice long dashed significa precisamente línea discontinua. ¿Sale? Puedo cambiarle a línea discontinua, pero que sean no tan alargadas las líneas, sino más medianas o cortas. Lo puedo hacer, yo lo prefiero, porque como está muy pequeña la pantalla del celular, lo prefiero que esté más largo. ¿Vale? Aunque puede ser línea sólida, y en línea sólida aparecería como mis otros promedios móviles, el de 50, el de 20 o el de 200, 20, 50 y 200. ¿Sale? Pero en este caso, long dashed es línea discontinua. ¿Vale? El grosor también le puedo poner más grueso o más delgado. Ustedes, yo recomiendo que pongan el número 1, pero pueden hacer más gruesa, más gordita la línea, pues le pueden poner un 2 o un 3, nada más que se va a ver muy grande y les va a tapar a veces hasta algunas velas. Entonces dejarlo en 1 es lo recomendable. ¿Vale? No le tienen que dar clic en ninguna palomita en ningún lado, simplemente le dan un clic afuera con su dedo y cuando se regresan y automáticamente ya estaría configurada esa línea. Por ejemplo, ya vieron que lo tengo en discontinua, ¿no? Entonces lo voy a dejar en continua, lo voy a dejar como solid, la de 8, la color lila, ¿sale? Y entonces, si me voy a las líneas, perdón, al gráfico, si me voy al gráfico, vean ustedes, caray, a ver, este es la discontinua, déjenme entrar de nueva cuenta. Es la de 8. ¿Qué pasó aquí? Me lo dejó como long dashed en solid. Tendría que ser como en short dash o algo así, ¿no? No, debe ser en estilo solid. O sea, solid es que te deja la línea sólida. Nada más que me la cambió, como que no me la dejó, pues. Ah, ya. Es que al regresarme no le di clic aquí en la palomita que les comenté, ¿no? En esta parte, déjenme que se regrese. Aquí. Ahí está regresando. Y no le di clic en esa palomita. Entonces no me lo guardó. No me lo guardó. Le tengo que dar clic en la palomita. Y entonces ahora sí me lo guarda. Y ahí ya está. No está la línea discontinua, está continua. Si quieren ponerlo en línea discontinua, otra vez tendrán que dar un clic en la pantalla oscura. Sale el matraz. Me meto al matraz. Le doy clic en el engrane de la línea, el promedio móvil de 8, que sé que es el primero. Y un clic donde dice SMA. Y entonces ahí la línea, el estilo de la línea, me va a dar, en vez de sólido, me regreso 1 y me dice long dashed. ¿Sale? Aunque puedo dejar medium dashed o short dashed. ¿Sale? O punteada, dotted, con puntitos nada más. O sea, pueden poner varios estilos. Yo recomiendo que pongan los que estamos aprendiendo en el curso. Ustedes ya después pueden moverlos a como se acomoden con ellos. Entonces, long dashed, ¿sale? Me regreso. Me vuelvo a regresar, pero le tengo que dar clic en la palomita. Si no, no me cambia. ¿Sale? Clic en la palomita. Y entonces ahora ya otra vez me lo cambió a línea discontinua. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí dudas de cómo configurar los promedios móviles? ¿O hasta la parte que vamos? ¿No? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces ahora vamos a configurar los soportes y resistencias. Oye, Alfredo, ¿y Mándame. puedes tener abiertas las dos, la plataforma en el celular y en la Sí. computadora? Sí,
Sí puedes tener abiertas las dos sin ningún problema, Arturo. ¿Sale? Sí, sí pueden estar abiertas. Bueno, me parece que ya está. Voy a entrar entonces en Facebook. Ahí está mi menú en la parte izquierda. Recuerden que lo puedo poner o quitar dándole un clic con mi dedo. Y voy a meter entonces esa parte alta, el techo, piso o soporte y resistencia en este gráfico en exclusivo. ¿Sale? Como lo hago, un clic en el lapicito. Le doy en New Drawing, nuevo dibujo. Y Price Level, nivel de precio. Ahí le doy un clic. Y entonces me dice que, repito, que le dé un tap o un dedazo para poner un primer punto y otro tap para un segundo dedazo y otro segundo punto. Entonces primero le pongo, por ejemplo, en esta parte, ¿sale? Aunque ahí no es lo máximo, pero le voy a poner el segundo y puedo estarlo moviendo con mi dedo. Entonces, un segundo, sin quitarlo, sin quitar mi dedo de la pantalla en el segundo punto y recorro hacia arriba o hacia abajo, como mostramos. Entonces, por ejemplo, aquí es lo más alto, ¿sale? En esta parte. Entonces, ahí lo dejo. Ahora, que se me fue mucho hacia atrás y no lo quiero que esté hasta atrás mi línea. Me meto en el primer punto con mi dedo y empiezo a recorrer hacia adelante. ¿Sale? Lo quiero por aquí, por ejemplo. Bueno, pues ahí ya lo dejo. Y para dejarlo fijo, para que no se esté moviendo y que se quede ya en la pantalla, simplemente le doy un clic en cualquier parte de la pantalla oscura con mi dedo. En otra parte, por ejemplo, acá abajo. Un clic y ya me dejó mi nivel de precio. Mi nivel de resistencia, que es lo más alto ahí en esa pantalla. Mi techo. ¡Pum! Y se fue hacia adelante ya para siempre, infinitamente, mientras no lo quite. Mientras no lo quite, ese nivel se va a quedar hacia el futuro. Ahora voy a poner uno en la parte de abajo. Otra vez me voy un clic en la pantalla oscura, en cualquier parte de la pantalla. Le doy clic en el lapicito. Después en New Drawing. Ahora en nivel de precio. Un tap o un dedazo. Ahora en cualquier parte de la pantalla, pero sé que va a ser por acá abajo porque aquí está lo más bajo de esta pantalla, o suponiendo que fuera lo de todo el día. Entonces un clic ahí. ¿Sabe? Y otro clic un poquito más adelante. Ya sé que me lo va a aventar siempre hacia adelante, no importa dónde le dé el clic. Es decir, lo puedo poner hasta acá o acá y siempre me lo deja hacia adelante. Por lo pronto, como el nivel de precio está en ese nivel, ahí lo voy a dejar. Ya quité mi dedo y le voy a dar un clic en cualquier parte de la pantalla para que se quede esa línea. Ahí está. ¿Cómo la activo? ¿Cómo activo la línea? Para quitarla porque no la puse bien y tengo que moverla o borrarla totalmente. Bueno, simplemente un clic sobre la línea, dejando el dedo puesto hasta que se active. ¿Sale? Y se borra. Repito, quiero borrar esta de acá. Un clic sobre esta línea, sobre esta en cualquier parte de la línea, con mi dedo, un tap, y dejándolo puesto mucho tiempo, se desactiva. Solo un clic lo activas. Solo un clic. Dejándolo puesto. Solo un momento, solo un instante dejándolo puesto, se activa la línea. Si quiero borrarla, ya sea que le dé clic aquí en este tachecito y se borra, o bien dejándolo un rato mi dedo en la pantalla, ¿sale? Puesto sobre la línea. Ahí lo voy a dar clic en ese tachecito y me quita la línea. Quiero ponerlas de nueva cuenta, pues un clic en la parte oscura, el lapicito, New Drawing, Price Level, un tap cerca de donde quiero ponerlo y otro tap, pues más o menos a la distancia que quiero hacerlo. Puedo moverlo hacia abajo o hacia arriba sin problema y ahí dejo la línea de precio. Un clic afuera, me la deja. Y otro en la parte de abajo. Otra vez clic en la pantalla oscura, un clic sobre el lapicito, New Drawing, Price Level y un tap cerca de donde quiero ese nivel de precio, por ejemplo por acá, y otro en esta parte. Y ahí está. Adelante, doctor, por favor. Te iba a preguntar, pero es que a lo mejor me estoy adelantando. Sí. Supongo que hay una forma, igual que en la pantalla de la computadora, de ajustar el nivel exactamente donde lo quieres poner, ¿no? Para que no sea más o menos con el dedo. ¿En la pantalla de la computadora o en la pantalla del celular? Aquí en el celular. Aquí en el celular, para ajustarlo exactamente, sí, Así sí, es, por supuesto. Por supuesto, si tú lo quieres poner a un cierto precio en específico porque te faltó un centavito, por ejemplo, un solo centavo, sí, sí lo puedes configurar
simplemente le das el clic que dijimos normal, pero sosteniendo solo un poco sobre la línea, solo un poco, ¿sabes? Y abajo dice Properties, propiedades. Cuando se activa en color azul, que lo dejaste con tu dedo sobre la línea solo un momento, no mucho rato, para que se active. Una vez que se active y se pone en color azul, tú le das aquí en Properties, en propiedades, y entonces tú lo pones exactamente donde quieres. Por ejemplo, te faltó un centavo, que lo quieres en 329.14 y no punto 13 la línea. Le das clic en el símbolo más, en punto 14, y puedes cambiar el color de la línea, inclusive, si no lo quieres color rojo, para que no se traspapele con el color, porque no se traslape con el de 200, que también es color rojo. Y en ese momento ya le tienes que dar acá abajo Save as Default, o sea, que lo guarde, ¿sabe? Que lo guarde. Y entonces dice que si quieres guardar estos parámetros, le dices OK, te regresas en la parte de arriba y un clic afuera y ya te lo dejó con el punto 14, ¿sabe? No con el punto 13 que teníamos. ¿Sí, doctor? Por ahí ya todo correcto. Sí, está bien, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, por último, a ver si no me excedo en el tiempo, vamos a ver cómo comprar opciones y acciones, cómo lo hacemos. Ya configuramos promedios móviles, ya configuramos soportes y resistencias. Ahora, ¿cómo compro opciones primero y acciones? Sí, adelante, Miguel. Gracias, rápido. Nada más antes de pasar a esa parte, Sí. si tú le pones la temporalidad máxima, ¿cómo se ve en la pantalla en el teléfono? Aquí en el teléfono no existe la temporalidad máxima, como en la computadora, ¿sale? Por ejemplo, me voy aquí en las temporalidades, por eso dice T de temporalidad. Entonces, me voy a la parte de abajo que dice time frame, y déjame ver si existe la temporalidad máxima, porque no lo tenía, pero sí dice máximo, sí dice máximo disponible. Y velas de un día, por ejemplo. Entonces, tú quieres guardar esto, lo mandas a favorito, ¿sale? Vamos a favorito, vamos a ver cómo se ve, Miguel. Sí, exacto, como para ver dónde está, ¿no? Históricamente Sí, hechos y resistencias. así es. Lo que podrías hacer, entonces, pues nada más te empiezas a recorrer hacia atrás y lo que va a suceder es que te vas a tardar un montón en regresar, Sí. son velas diarias, ¿no? Es lo único. Es Pero lo que sí veo. puede estar. Okay. Sí puede estar. Pero sí te lo da. Sí te lo Buenísimo. da. Afortunadamente sí te lo da. Yo no lo había puesto, pero sí está la temporalidad, como puedes ver entonces de máximo. Gracias. Muy bien, sí, de nada. Me voy a regresar a los favoritos y me voy a regresar a 5 minutos. Aunque ahí ya tengo esa, porque lo puse como favorito también de máximo en velas diarias, temporada máxima en velas diarias. Muy bien. Entonces, me voy a regresar. Mándeme. Y si ajusto la temporalidad en la computadora, ¿lo voy a poder ver en el teléfono o hay que hacerlo independiente? Ahí sí es independiente la temporalidad, lo que tienes en la computadora al teléfono. Aquí sí es totalmente independiente. Aquí tendrías que poner la temporalidad exclusivamente en la temporalidad, como dijimos. Aquí sí tienes que agregarla y lo que agregues aquí no se pone la temporalidad en la computadora. Igual si agregas una temporalidad en la computadora no se va a agregar en el teléfono. ¿Vale? Pero igual que en la computadora, entonces se va a quedar aquí cada vez que yo abra el celular, van a estar ahí las que yo fijé. Es correcto. Una vez que lo pongas en favoritos, ya guardado, ya se va a quedar para siempre. No tienes que estarla poniendo cada vez que abras el teléfono. ¿Sabes? Muy bien. No, de nada. Muy bien, entonces vámonos a las opciones. ¿Cómo compro opciones? Bueno, en mi watchlist de acciones escojo cualquiera. ¿Sale? Cualquier acción. Por ejemplo, Apple. Quiero comprar, ahorita estamos en el horario de Nueva York, dentro de las 9:30 de la mañana a las 4 de la tarde. Y quiero comprar una acción, por ejemplo, son las 11:30 de la mañana. 11:31, 11:32. Ya vi que me va a dar un call. Voy a entrar en call porque me acaba de dar un patrón alcista. Está arriba del nivel de soporte y resistencia. Los promedios móviles apenas van 2 del de 8, de acuerdo a lo que aprendimos en el curso. Y algunas otras estrategias que aprendimos, inclusive en curso avanzado, los que hayan tomado un curso avanzado. Y entonces quiero comprar un call. ¿Cómo lo hago? Le doy clic aquí donde dice Options. Un clic. Porque ahorita estamos en chart, en esta posición de chart, o sea, de gráfico, que aparece por default. Pero vamos a meter en opciones, Options. Ahí le doy un clic en Options. Y me aparece por default 10 contratos de opciones. Aquí dice Strikes, 10. Aquí abajo está la fecha del primer contrato.
Si le doy clic sobre esta línea, sobre esta fecha, con mi dedo, aparecen más contratos, por supuesto, muchos más, todos los que existan de la acción de Apple o de cualquier acción que yo agarre. Pero vamos a suponer que estamos dentro de esta semana de vigencia del 18 de junio, que es el viernes que viene, y estamos en día lunes, ¿sale? Hoy es sábado, pero estamos en el lunes que viene. Entonces, lunes 12, 13, el lunes 14. Y entonces quiero comprar un contrato de call, ¿sale? Estamos calls y put de este lado. Me meto a esa fecha, la del vencimiento del próximo viernes, si es que yo quiero comprar este contrato. Si no, pues cualquier otro puedo comprar. Ya saben que podemos adquirir de cualquier fecha, ¿sale? Pero me meto en la del siguiente viernes. Un clic con mi dedo y después me voy a... Como van a aparecer 10 contratos, obviamente van a ser 5 in the money y 5 out of the money, ¿sale? Ya sabemos que normalmente elegimos un at the money, aunque no siempre vamos a elegirlo. Aquí, en Thinkorswim, perdón, sí, en Thinkorswim, pero en el celular, no vienen las gráficas como en la computadora, el famoso spread, el delta, y de hecho que nosotros configuramos. Bueno, aquí nada más vienen por default el bid, el ask y el last. Si queremos agregar otras columnas a la izquierda o a la derecha, le doy clic en el engrane que está aquí arriba, en este engrane un clic, y puedo agregar más columnas. Por ejemplo, el delta, por ejemplo, el spread no viene, chicos, ¿sale? Desgraciadamente aquí no hay spread, no hay una columna de spread. Ese vamos a tener que hacerlo nosotros digitalmente, o sea, calcularlo, si es que lo queremos calcular. El delta sí viene, pero yo no los pongo, solo dejo esas columnas que vienen por default, que están aquí arriba además, el last, el último precio, el bid y el ask, porque si no, me hace más chiquita la pantalla. O sea, me empieza a reducir el tamaño de los números y tengo que estarme pasando de un lado a otro. Y aquí tengo que comprar rápido, recuerden. Entonces, simplemente dejo esas tres. Si quiero saber cuál es el delta y el spread, además del volumen, que también podríamos agregar, y el open interest que aprendemos en el curso a saber por qué eso los tenemos que escoger, bueno, pues simplemente busco ese análisis, lo puedo hacer en la computadora, ¿vale? Pero normalmente en el celular voy a escoger porque es un contrato at the money. Y entonces, por ejemplo, escojo el contrato 127, ¿sale? 127, que tiene además un buen spread, ¿sale? Un buen spread. También puedo escoger el 128, por supuesto. Pero en este caso, que tiene un mejor spread todavía. Pero voy a escoger el 127, ¿sale, chicos? Entonces, escojo el 127. Escojo el 127. ¿Cómo lo escojo? Un clic sobre el precio bid o ask, recuerda. Sobre cualquier de los precios, un clic. Y entonces, ahí voy a entrar a el precio, en este caso, me manda al recuadro. Repito, un clic. Oh, qué caray. Está. Un segundito, por favor. Déjenme configurar la pantalla para no recibir. Un segundito. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ok, ya estamos aquí. Ya estamos aquí de nueva cuenta, chicos. Entonces, repito, en el precio bid o ask, le voy a dar un clic para poder comprar el contrato de opciones. Un clic con mi dedo y me avienta esta pantalla. En esta pantalla, si se dan cuenta, está en color verde porque voy a hacer compra de opciones. Call. En este caso elegí un call porque hice mi análisis técnico y sé que va a ir para arriba. Entonces, ¿cómo compro? Ya, si yo le doy un clic aquí en estas flechitas, ya sea, nada más me dice o sell o buy. En sell me lo pone color rojo, pero ahorita no quiero vender, quiero comprar porque no tengo contratos. Apenas voy a empezar a comprar. Entonces me regreso y que diga buy en color verde. Ahora, es importante que vean ustedes la cantidad. Recuerden que hacemos una especie de checklist, que sea el contrato que queremos de Apple, ¿sale? El call 127 del 18 de junio del 2021. ¿Cuántos contratos en total?
pues 1, 2 o 3 o cuántos contratos son los que yo quiero. Aquí me lo va cambiando también, ¿sale? Es 4, 5. No, no crean que es un número 0, ¿eh? Esto no es un número 0. Es una O. Entonces, es 5, 4, 3, 2. Aquí en este caso voy a dejar un contrato, para el ejemplo. Y me dice inclusive cuánto me va a costar. Me va a costar $145, que es un precio de mercado. Perdón, un precio límite que me está poniendo. Cuando llegue el precio a 145 me lo compra. Normalmente me lo compra de inmediato. ¿Sale? ¿Puedo cambiarle aquí en vez del límite a precio de mercado? Sí. Le puedo poner un precio. Ahí me regreso. Market, que diga market. ¿Sale? Puedo comprarlo a market y a mercado me lo va a comprar a 143. Normalmente, chicos, yo lo compro o a precio de mercado, aquí, o a precio límite, cualquiera de los dos. ¿Sale? Trato de comprar a esos precios. ¿Sale? Ahora bien, lo voy a dejar límite en este momento, o le puedo dejar market. Si lo dejo a market, entonces en la parte de abajo me dice que revise la orden. Recuerden que esto tiene que ser muy rápido, en cuestión de 1 o 2 segundos comprar. No me debo de tardar tantos segundos. Entonces, le voy a dar aquí clic en Review. Y entonces todavía no lo compra. Apenas digamos que es la orden, revisar mi orden, ¿sale? Para confirmar. Entonces, aquí reviso en esta parte, en esta franja verde, que sea un contrato compra de un contrato de Apple del 18 de junio del 2021, el call 127, ¿sale? El call 127 a precio de mercado. ¿Sale? Y al final, aquí le doy Send Order. Si yo le doy Send y está abierto el mercado, dijimos que son las 11:30 de la mañana del día lunes, me compra este instrumento. ¿Sale, chicos? Sí, adelante, Miguel. Gracias, Alfredo. Recuérdame la diferencia entre el precio del market y el limit. El precio limit es un precio al que tú quieres comprar el contrato. Tú le pones la cantidad al que lo quieres comprar. Normalmente el precio limit es un precio que está cercano al bid o cercano al ask. Normalmente, recuerda que cuando compramos, nos los venden al precio más caro y es el precio ask, el precio más caro. Entonces, es un precio cercano al precio. El precio limit es un precio cercano al precio ask. Y el precio de mercado es un precio que está entre el bid y el ask. Normalmente es un precio intermedio, no necesariamente la mitad entre el bid y el ask, pero es un precio intermedio entre los dos. Cuando lo pones a precio de mercado, prácticamente te lo compra de inmediato. Te lo compra en ese momento, porque está el precio de mercado, el precio que está en ese momento. No importa qué precio esté. En cambio, el precio límite, puede ser que el precio límite sea 128.43 y en ese momento el precio de la opción está en 128.40. Te tienes que esperar 3 centavos a que crezca. ¿Sale? Y no te lo puede comprar de inmediato. Por eso recomiendo a precio market. Normalmente compramos a mercado, aunque también podríamos comprar a precio límite. ¿Sale, Miguel? Y digamos, en las compras que haces tú, ¿qué porcentaje es un mercado y qué porcentaje los es límite? Normalmente en las acciones que son del Standard & Poor's, para que me los compre de inmediato, dado que es un volumen muy alto, quiero que me los compre a precio market, normalmente. ¿Sale? Okay, y en acciones que no son que no son tan de tanto volumen, normalmente entonces le pongo un precio límite, ¿vale? Que son las menos, vamos a decirlo así. ¿Sale, Miguel? Muy bien. gracias. De nada. Arturo, ¿tienes una pregunta también? Adelante. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo estaba viendo que, por ejemplo, cuando le das comprar a precio de mercado, te dice que no tiene incluidas las comisiones. Entonces, mi pregunta es, si lo dejas también limitado, ¿no incluye las comisiones o en este caso ya te las estaría incluyendo? A ver, vamos a regresar. Vamos a regresar, mira. Ahí te sale justamente en gris que dice Cost of Trade, Okay. Commissions not included, ¿no? En la parte gris acá. Arribita. Arribita. A donde te parece el Aquí. 143, ahí te dice que no incluye las comisiones. Ok, y a precio limit. Pero si tú lo pones en limit, no te... También te dice aquí, mira. Sí, en realidad lo de las comisiones te lo dicen todos los tipos de compra que hagas, en todos los tipos. Más bien de que no te incluye la comisión. Recordemos que en opciones financieras no hay en sí una comisión, hay un famoso fee que le llaman, que es una especie de... El fee es como la traducción, una propina, o sea, una comisión, pero es pequeño.
unos cuantos centavos. Antes cobraban más por comisiones. Te llegaban a cobrar $1.5 por cada contrato que compraras, inclusive desde $7 antes, hace años. Pero actualmente ya es muy pequeña, son centavos. Pero sí, no te incluye ese precio para que sepas realmente el precio al que estás comprando en ese momento. ¿Sabes tú? Ya. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicos, no? Entonces, le doy, por ejemplo, a precio market, le doy review, checo que sea mi contrato en esta franja verde, de hecho es lo que tengo que revisar prácticamente, y por último le doy en send order. Claro, aquí, como ya se pasmó un poco, dejé un rato sin trabajarlo, tengo que ponerle mi contraseña. Déjenme pausar la pantalla. Me dicen si se ve mi contraseña, por favor. No se está viendo, ¿verdad? No. No se ve, no se ve. Ok, muchas gracias. Entonces le doy OK. Ahí ya le di y ya me mandó la orden. Solo que abajo me dice rejected. ¿Sale? Porque hoy es sábado, chicos. No está comprando, pero así aparece. Una nueva orden fue enviada de mi cuenta para comprar a precio de mercado un contrato de Apple del 18 de junio, el call 127. Y le doy OK. En ese momento, cuando le doy OK, aparece aquí en Filet. En Filet. Ahí, en vez de decir que no hay órdenes, debería de decir que acabo de comprar una orden y aparece aquí el símbolo, o sea, Apple, el contrato de call, el estatus me dice que está filed, o sea, trabajándola, ¿sale? Está llena más bien, o sea, ya la hizo, la cantidad de contratos, uno, etcétera. Si me paso en working, no son las órdenes que está trabajando ahorita, ojo. Porque muchos piensan que working es de lo que ya estoy comprando y que está sin venderse todavía. No. Working se refiere específicamente a que todavía no se hace la compra o todavía no se hace la venta. Por ejemplo, si yo le hubiera dado precio limit, pero todavía no me la comprara, aparecería aquí en working en lugar de filed. Es decir, en working es la orden, pero todavía no se compra ni se vende efectivamente. Y en filed, la orden ya se compró. Y entonces aparece de working y aparece en filed. ¿Sabes, chicos? En canceladas es alguna que en working ya no quiero y todavía no la he comprado y la puedo cancelar. Entonces me aparece en cancel. En all, pues aparece todas las working, las filed y las cancel. ¿Vale? ¿Cómo me aparece este menú de estas columnas de working, filed, canceladas, etcétera? Pues donde dice acá a la izquierda, me voy a regresar, donde dice orders. Si le doy un clic aquí en orders con mi dedo, aparecen todas las órdenes, ¿sale? Por ejemplo, aquí va a aparecer esta, que se acaba de cancelar, le voy a dar clic en cancelar, y aparece esta que acabo de hacer, ¿sale? Que fue rechazada, el call 127 del 18 de junio del 2021 de Apple. Aparece en cancelada la compra, ¿por qué no la hice? Porque estamos en día sábado, por eso la canceló. Si hemos estado en 3 semanas y yo quisiera comprarla, me la compro, ¿sale, chicos? Y aparecería en vez de canceled, aparecería acá en file. ¿Sabe? O en working, si todavía no la comprara el sistema, porque a lo mejor le di un precio límite. ¿Sale, chicos? Entonces, esta es la forma de ver las órdenes que tengo. Aquí me meto en orders, y aparece. Por ejemplo, yo tengo ahorita una opción vigente de Bank of America. Le voy a dar ahí un clic sobre la opción que tengo. Suponiendo que ya la hubiera comprada. Suponiendo que ahorita en vez de la de Apple, compré Bank of America. ¿Cómo me aparece? Le doy un clic y en Bank of America me sale ahora todas, bueno, más bien, cuando le doy un clic sobre alguna de las que tenga yo aquí, ahorita nada más tengo Bank of America, me aparece cuánto tengo del PL Open. Recuerda que en PL Open es Profit or Loss desde la apertura, cuánto llevo ganado o perdido en esa acción. Si es color verde, pues es ganado. Si es color rojo como acá, pues es perdido. Por ejemplo, el día viernes, el día de ayer, perdí 0.25 centavos de dólar en esta opción. ¿Cómo veo que es una opción y no una acción? Le doy clic en este triangulito y veo que aquí dice que es un contrato de call, el 40 call, del 17 de septiembre de 2021, la fecha de vencimiento, un contrato in the money, ITN. Voy ganando $30.84, 0.25 perdí en el día nada más. Desde la apertura, desde que la abrí ya hace tiempo, voy ganando $30, ¿vale? Hace una semana. El PLD, el Profit and Loss del viernes fue una pérdida, y voy ganando en Profit and Loss en porcentaje desde que fue abierta este contrato, el 10.76%.
¿Vale, chicos? Muy bien. Me regreso. Voy a meterme de nueva cuenta al watchlist. Ahora, ¿cómo hago una venta? Por ejemplo, quiero vender un contrato. ¿Cómo lo vendo? Bueno, puedo hacerlo de varias formas. Una es meterme a la acción. Por ejemplo, compré Apple y ahora quiero vender. Me vuelvo a meter al contrato de opciones que compré. Era el Strike 127, si ustedes se acuerdan. En ese contrato, le doy clic en el precio Bid o Ask. Y ahora, en lugar de que diga Buy, tengo que seleccionar Sell o Vender. ¿Sabes, chicos? Entonces, en donde dice Sell, porque decía Buy por default, entonces tengo que meterme en Sell. Y en Sell es ahora con signo negativo, porque es una venta, era más 1 el positivo, ahora la venta es menos 1 para que me aparezca el 0 aquí arriba, o sea, un 0, ya no voy a tener ningún contrato. Siempre y cuando haya sido 1, pues vendo 1. Si compré 2 y quiero vender los 2, pues sería aquí menos 2, y eso sucesivamente. Le doy a precio limit o precio market. No, recuerden que puedo comprar uno u otro. Normalmente se recomienda el market para que se compre de inmediato o se venda de inmediato. Le doy clic en review. Reviso que sea una venta que quiero hacer del contrato que compré de Apple. El mismo strike, ¿sale? La misma cantidad de contratos de Apple del 18 de junio de 2021. Le doy send. Y, bueno, otra vez me pide mi contraseña. Normalmente lo hace por seguridad, aunque también puede ser porque el sistema se pasmó, y sobre todo ahorita porque es sábado. Entonces ya me manda la orden, que ahorita me rechazó, pero bueno, me manda la orden de venta. Entonces la primera fue un buy, una compra, y ahora es una venta. Le doy clic en OK. Y aquí en cancelada, pues me va a decir lo que tendría que decir en Filet, ¿sale? Que es una compra que hice y después la venta. Ya no estamos viendo en tu pantalla. Perdóneme, muchas gracias. Tienes toda la razón. Me aparece ahora, entonces, en Canceled, primero me aparecía la compra. En realidad, en lugar de decir Canceled, debería estar en Filet, en esta parte, en donde entonces diría Filet, y sería primero la compra y después la venta, ¿sale? De lo que compré. El mismo call, el mismo strike, tiene que ser del mismo, si no estoy comprando y vendiendo de diferentes y entonces estoy haciendo una revoltura. ¿Vale, chicos? Esa es una forma de vender el contrato. ¿Cuál es otra forma? Bueno, me regreso a la pantalla. Por ejemplo, quiero vender los que ya tengo. Si hubiera comprado el de Apple, me aparecería aquí en Top Positions. Todos los que yo compre me van a aparecer aquí. Por ejemplo, ahorita nada más tengo el de Bank of America, suponiendo que lo hubiera comprado y lo quiero ahora vender. ¿Cómo lo hago? Le doy un clic aquí en Bank of America y lo quiero vender. Entonces recuerden que aparece así. Si le doy clic en la flechita, me lo despliega. Y un clic en este recuadro. Un clic en este recuadro me va a aparecer una palomita y el color verde. Y me dice Close Selected o Roll Selected. Le voy a dar en Close Selected. En Close para cerrar la operación. Si le doy en Close Selected, me dice que revise la orden, lo mismo que ya hicimos. Pero es una orden de venta. Por default me lo saca por venta porque quiero cerrar la operación. Y si compré, ahora es venta, sell. ¿Cuántos contratos? Pues la misma cantidad, aunque puedo cambiar la cantidad. Pero si compré uno en call, pues es uno en el mismo call, pero para vender. Le doy clic en review. ¿Sale? Y le voy a dar send order. Y en ese momento, pues ya me lo vende. Ahorita no me lo va a hacer porque estoy en sábado. Sin embargo, no le voy a dar por seguridad. ¿Sale? No va a ser que me la tome, aunque sea sábado. Entonces, en ese caso, aquí aparecería en Bank of America la ganancia, pero ya no aparecería nada en PLDI ni en porcentaje, porque automáticamente ya el contrato ya sería vendido. ¿Sabes, chicos? Ya nada más me aparecería la cantidad del PLOP en cuanto gané. Y solo aparecería por el día de hoy, porque para mañana ya esto ya se borraría una vez que yo lo haya vendido. Y solo aparecerían los contratos que tengo vigentes sin vender, solo los que tengo de compra, ya sean contratos de opciones o acciones. ¿Sale, chicos? Ok. Hasta este punto, ¿alguna pregunta o duda de cómo se compran los contratos de opciones y cómo se venden? ¿No? Está sencillo, ¿no? En realidad. Al menos esta parte. Y por último, ¿cómo compro acciones en lugar de opciones? ¿Cómo compro directamente la acción? Bueno, quiero comprar ahora no opciones de Apple, sino acciones de Apple.
Entonces me meto en la acción de Apple, me meto en la acción, y se dan cuenta, acá abajo, bueno, estábamos en la pestaña de Chart, pero me puedo meter en esta de Options y comprar opciones. Me regreso a Charts y vamos a suponer que quiero comprar ahora acciones a corto plazo, mediano o largo plazo. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí arriba dice Sell o Buy. Le doy clic para comprar acciones, le doy clic en Buy. Un clic ahí. Y entonces ahora no me va a comprar opciones, me va a comprar acciones. ¿Sale? Por ejemplo, quiero comprar 2 acciones de Apple. ¿Sale? A precio de mercado también. A precio de mercado. Las dos, una me cuesta, si pongo una, me cuesta 127.36. Obviamente 2 sería lo doble, ¿verdad? Al precio que está ahorita. 254.72. Y eso sucesivamente puedo comprar 3, 4, las que yo quiera, siempre y cuando tenga el dinero en mi cuenta. Entonces, supone que quiero comprar 2, me van a costar $254.72 a precio de mercado, que es un precio entre el bid y el ask de Apple en este momento. ¿Vale? Entonces le doy revisar, en la parte de abajo, revisar, y me dice, el precio de 2 acciones, ya no opciones de Apple, a precio de mercado, ¿sale? Es 254, incluyendo comisiones. Recuerden que Team Coursing, afortunadamente, en acciones no nos cobra comisión. Afortunadamente, podemos comprar X cantidad de acciones y no nos van a cobrar comisión. En opciones sí, pero en acciones no. Entonces es una gran ventaja, ¿vale? No cobran comisión, dice incluyendo comisiones, es 0 de comisión. Compro mis acciones y solo van a costar lo que me cobren lo que me cueste. Solo van a cobrar lo que me cuestan las acciones, no por comisión. ¿Sale, chicos? Aquí arriba dice que las condiciones de ejecución del precio pueden ser diferentes a las que les des clic en la orden de entrada en ese momento, porque pues obviamente si se está desplazando con volatilidad Apple, pues de pronto tú tienes un precio aquí de 254.72 de tus 2 acciones y a lo mejor ahora es 255 porque subió en ese momento antes de que le dieras clic en una cuestión de fracción de segundos inclusive. Puede suceder. ¿Sabe? Pero sin embargo, con las condiciones actuales de mercado, este sería el precio que pagarás. Si le das clic en Send Order, bueno, y otra vez me pide la contraseña. Se la pongo. Y me dice que mi orden fue enviada. Claro, me la rechazó porque hoy es día sábado. ¿Sale? Pero que mi orden fue enviada. 2 acciones ahora, no contratos. Le doy OK. Y entonces ahora en las canceladas me aparece que también compré, bueno, debería decir en Filet, ¿verdad? Que compré 2 acciones, no contratos de Apple. ¿Vale? Si se dan cuenta ya no aparece el nombrecito aquí de call, porque ya son acciones directamente. Para venderlas en específico, me puedo meter desde aquí, desde Filet, bueno, aquí ahora dice cancel, para las acciones, le doy un clic sobre la acción, y abajo me dice que haga la operación opuesta, la orden opuesta. Es decir, que ahora me las venda. Ahí está Sell, ¿sale? Las dos acciones, le doy Review, reviso que sean las 2 acciones. Claro, cuando yo voy ganando al tiempo que yo quise, corto, mediano o largo plazo, le doy Send y vendo mis acciones. ¿Sale? En Filet ya debería decir 0. ¿Sale? Como dice aquí en canceladas es más 2 que compré, menos 2 que vendí. Esa es una forma de venderlas. Otra es meterme directamente en el watchlist de acciones en Apple. Sé que esas quiero vender. Entonces, en lugar de darle clic ahora en Buy, le voy a dar clic en Sell. Un clic en Sell. Y, por ejemplo, quiero vender las 2. Pues no le voy a dar más, ¿verdad? Le voy a dar menos. Está menos 1 y ahora menos 2. Quitar esas 2 que compré, venderlas. A precio límite o a precio de mercado. Bueno, quiero otra vez a precio de mercado. Entonces, vendo ahora las que compré, le doy Review y es exactamente lo mismo. Reviso que sean las 2 de Apple, le doy Send Order y me las vende. ¿Sabes, chicos? Ahora voy a tener acá otras 2, ¿verdad? En canceladas. Otras 2 de Sell. Normalmente es comprar y vender. No puedo vender 2 veces porque entonces me estaría comprando en negativo. Vamos a decirlo así. ¿Sabe? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda o comentario, chicos? ¿No? Prácticamente esto es el uso en el celular, entonces, de Team Coursing, de TOS,
TOS, acerca de compra y venta de opciones, compra y venta de acciones y cómo configurar promedios móviles y cómo configurar los soportes y resistencias. ¿Vale? Por supuesto que tiene otras herramientas y otros mecanismos el celular en Thinkorswim, que ya veremos en pláticas más adelante, pero por lo pronto, esta es la forma de configurarlo. ¿Vale, chicos? Comentarios, dudas, preguntas, ¿les gustó? ¿Lo van a usar? ¿Cómo ven? Sí, pues, perdón, ¿puedo empezar? Sí, adelante, por favor, doctor. Sí, interesante está y además es muy práctico traerlo en el celular. Tengo yo unas preguntas que son más bien técnicas en referencia al aparato. Bueno. Del aparato. ¿Se necesita un aparato de alguna potencia específica o de alguna gama específica para poder hacer esto? ¿El tamaño de la pantalla? ¿O la potencia del procesador? Ok, muy bien, buena pregunta. En el caso del tamaño de la pantalla, en el caso del celular, pues estamos hablando específico, puede ser un celular de cualquier tamaño, no importaría si es grande o chico. Yo recomiendo celulares que sean de tamaño grande. Mira, ve mi cara y ve el celular. Entonces, y eso que estoy medio carón, o sea, estoy alto de la cara. Entonces, en realidad, pues no es recomendable que sean celulares pequeños porque se vería más pequeña la pantalla, pero puede ser un tamaño pequeño o un tamaño grande, sin problema. Nada más depende mucho de cómo te acostumbres tú a tus ojos en cuanto a la pantalla. El segundo punto que preguntas en cuanto al procesador que debe de tener o la rapidez, la capacidad inclusive. Bueno, en realidad, en cuanto a megas de capacidad que tenga tu celular, tampoco habría problema porque recuerda que esta es una plataforma que si bien está en línea, pues se descargan datos, ¿verdad? No es una página web, pues. Pero por lo mismo, como es una aplicación, nada más bien necesitarías capacidad en el celular para descargar esta aplicación. Esta aplicación sí tiene alguna cantidad de megas en específico. No recuerdo cuántos, pero son arriba de 200 megas. Del tamaño, pues, que tiene la aplicación de Thinkorswim en el celular. Entonces, por lo tanto, pues, recomendable tener un celular de capacidad, pues, arriba ¿de qué será? De 12 de 16, 18 megas, sería súper recomendable. Perdón, gigas. No, sí, megas, discúlpame, megas, sería recomendable. Un celular de poca capacidad, de 2, 3 megas, pues ni siquiera te va a soportar el Thinkorswim, la aplicación. No te la va a descargar, pues, el celular. ¿Sale? Dije megas, ¿verdad? Más bien serían gigas, ¿no? Sí, gigas. Sí, gigas de RAM. Gigas de RAM. Sí, o sea, por ejemplo, un celular que tiene así poquito, 256 megas, o sea, ni siquiera un giga, pues no te va a alcanzar ni siquiera a descargar la aplicación de Thinkorswim. O bien, descargas la aplicación de Thinkorswim, pero quitas todas tus otras aplicaciones, Facebook, Twitter, WhatsApp, o sea, necesitas tener varias aplicaciones en tu celular, ¿verdad? Entonces, recomendable un celular que tenga una capacidad alta de gigas. Y alguien pensando en cambiar su teléfono para poder poner esto necesitaría de unos 8 gigas de RAM. Sí, es correcto. Por lo menos unos 8 sería lo más recomendable, como comentamos. 16, todavía mucho mejor sería, ¿no? Y de ahí hacia arriba, ¿no? Por supuesto, ahora los iPhone actuales tienen mucha más capacidad de gigas y por supuesto ahí corre bastante bien esta aplicación de Thinkorswim. Y por otro lado, en cuanto a qué tipo de celular, alguna gama, alguna marca inclusive, no tengo alguna recomendación específica. Por ahí dicen que los iPhones son muy buenos en cuanto a esto. Bueno, puede ser, pero también he visto que Android, yo uso los dos. Tengo iPhone y tengo Android. Y en los dos me corre igualito Thinkorswim. Pues no tengo una preferencia en específico. ¿Sale? O una marca. He usado, ahorita tengo Motorola en cuanto a Android y tengo el iPhone, pero he usado hasta más chapitas, digámoslo así, sin decir marcas, muy pequeños y me corre bien Thinkorswim. Más bien tiene que ver con la capacidad del teléfono. ¿Vale? Como bien comentas, doctor Carlos, 8 GB sería lo más recomendable que tenga de capacidad el teléfono. Menos ya no te va a aguantar muchas aplicaciones, incluyendo la de Thinkorswim. ¿Vale? Muy bien. Arturo, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, mi pregunta era más en cuanto al monitoreo de los contratos. Sí. Sobre todo si estás en cuestiones de scalping,
que vas viendo obviamente ahí pues cómo se va comportando, ¿no? Que si va, pues, que dices que ya me generó a lo mejor cierta ganancia o cierta pérdida y en ese momento pues lo tienes que vender. Entonces hay manera de verlo así como, o tenerlo muy visual, o tendrías que meterte exactamente ahí esa parte de las órdenes y ahí estarlo viendo y desde ahí hacer la operación. En el caso del scalping, que quieres ver la operación rápido, salirte, entrar y salir rápido, sí tendrías que meterte aquí en top positions, en top position, no en órdenes, en top positions. Le das clic, porque aquí vas a tener todas las que tengas en ese momento en scalping. Vas a tener, por ejemplo, Banco de América, Apple, Facebook, SPY, todas las que tengas. Te van a aparecer. Entonces, te va a aparecer aquí el listado a la derecha de varias como esta. En la parte de arriba te dice cuánto vas ganando o perdiendo en ese día, el famoso PL Day. Y abajo es el PL Open, o sea, lo que vas ganando y junto con el precio de tu opción, o sea, el total de tu contrato junto con la ganancia, lo que invertiste más la ganancia o pérdida, te va a aparecer aquí en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un clic ahí. Y aquí te va a aparecer todas las que tengas para scalping, todas. Es recomendable estar en esta parte para que tú veas aquí cuánto vas ganando o perdiendo. Y si ya llevas algún porcentaje de PL en porcentaje, profit or loss, o profit or loss en day, entonces entras en ese momento, repito, despliegas en la pantalla el contrato que quieres vender, porque ya tienes tu ganancia, te metes en el cuadrito y le das Close Selected. Pero no verías la gráfica, solo verías en porcentajes. Para ver la gráfica, te tienes que meter a la acción directamente. ¿Sabes, Arturo? Claro. Pero sí te aparece el listado de todas, aquí en esta parte. Todas se desplegarían hacia abajo. Ok. Sí, eso es lo que me preguntabas, ¿verdad? Sí, justamente. Perfecto. Como para poder, digo, entiendo que pues aquí está más limitada en poder ver tanto la gráfica Así es. como esta parte, pero bueno, pues por lo menos, pues sí tener ahí Esa opción. esta parte visual. Sí. Visualmente sí podés verlo en porcentaje y en cantidad, el PL Day y el PL en porcentaje. ¿Vale? Sí, Claro. puedes. ¿Vale? Es lo que nos ayudaría. Perfecto. Muy bien. Gracias, Alfredo. No, de nada. ¿Algún otro comentario o pregunta, chicos? Bueno, yo les comento al final, pues, que esto en el celular nos ayuda para cuando estamos trabajando, cuando estamos saliendo de nuestra casa y que, híjole, no puedo estar pegado a la pantalla y me tengo que ir a algún lugar. Bueno, pues llévense su celular, chicos, entren en Thinkorswim y tienen que ver la operación porque saben que va a tener cierta ganancia a la 1 de la tarde que ya va a subir el precio, ¿no? De acuerdo a su análisis. Bueno, pues llévenselo. Son las 12:30, se tienen que salir de su casa, llévenselo o de su trabajo y ahí en ese momento le pican para comprar y vender. Ya sabemos cómo hacerlo entonces. ¿Sale? Muy bien. Por lo pronto les agradezco a todos su atención. Ya tendremos nuevas pláticas próximos sábados. Muchas gracias a todos. Les deseo que pasen un gran fin de semana. Espero les haya gustado mucho. Que descansen. Gracias, Fernando. Buen día. Gracias igualmente a todos. Descansen. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Rubén. Alfredo. Gracias, Oscar. A ti. Hasta pronto.